hemisferio norte es el dueño casi exclusivo de un bosque singular. Es una foresta que cambia de aspecto cada poco tiempo, que se desnuda en invierno, que se viste de oro en otoño, que reverdece en primavera y que se llena de sombras y misterio durante los veranos. Tanta mutación está condicionada por el clima cambiante, que obliga a que sus habitantes sean capaces de buscar estrategias para soportar fríos glaciares, calores tropicales, humedad permanente, nieve o lluvias en tan solo 12 meses. El bosque caducifolio es un bosque pródigo y duro al mismo tiempo, según la estación. Y en su interior umbrío atesora una fauna y una flora tan mutable y variada como el propio bosque. El bosque caducifolio o estisilva es un tipo de bosque templado que se extiende por el este y oeste de Estados Unidos y Canadá, el Lejano Oriente, la Patagonia y por el corazón de Europa. El bosque de hojas caducas es un ecosistema único, marcado por los cambios permanentes y cíclicos. Sus árboles forman un enorme dosel, una gigantesca manta vegetal donde se juntan las densas copas, creando un ambiente oscuro y fresco. Los bosques templados se extienden por territorios con precipitaciones abundantes y temperaturas moderadas con un marcado patrón estacional. Hayas, carpes, robles o tilos se combinan para tapizar las regiones templadas del norte del planeta, creando paisajes misteriosos, casi mágicos. Parte de esa magia, de ese misterio, se debe sin duda a sus cambios continuos. Los bosques de hoja caduca poseen una estructura compleja que se enriquece con una gran diversidad de especies vegetales. Algunos bosques poseen cientos de especies de árboles y arbustos que facilitan comida y hogar a una increíble diversidad de animales. Estas forestas presentan la mayor diversidad de insectos y aves fuera de los trópicos. Las estaciones muestran un carácter muy definido. Cada cual tiene su personalidad que se marca en lo más profundo del bosque y sus habitantes. Cada época tiene a sus propios protagonistas. En invierno, el bosque caducifolio parece literalmente muerto.
La nieve, el hielo y el frío son visitantes obligados de los bosques caducifolios. El invierno despoja completamente a los árboles, que quedan perfectamente desnudos. Nadie pensaría que están vivos, que tan solo duermen bajo el hielo y la nieve. Las condiciones ambientales son muy duras, casi mortales. Aquí solo quedan los que no pueden irse. En esta época se hace difícil sobrevivir para todos los vecinos del bosque. Las temperaturas son gélidas y las precipitaciones continuas ocultan y cambian a cada instante la fisonomía del bosque. Solo las cortezas de los árboles, los líquenes que crecen sobre ellas, las ramas caídas y algunas semillas sirven de comida para los más grandes y para los más pequeños. Los bisontes europeos soportan la estación gracias a su denso abrigo de piel. Su hogar ideal es el bosque caducifolio. En invierno se concentran en manadas que pueden superar los 50 individuos y merodean por el bosque apartando la nieve en busca de frutos, raíces y viejos pastos. En esta época no desdeñan las cortezas de los árboles, los líquenes y las ramas caídas. Cualquier bocado es bienvenido para soportar la escasez invernal. Las ardillas dormitan gran parte del invierno y se desperezan unas horas los días soleados. Entonces buscan algo que comer. Las ardillas lo tienen algo más fácil que los bisontes, ya que pueden encontrar piñones entre los pinos dispersos o buscar bellotas escondidas en el suelo. Sobrevivir a los abruptos cambios estacionales exige una estrategia inteligente y eficaz. Muchos pájaros huyen miles de kilómetros, alejándose de estos bosques helados, o buscan refugio en las zonas más cálidas y resguardadas del propio bosque. Los árboles de estos bosques han sabido cómo combatir la estación más dura. Simplemente se adormecen. Pasan a estado vegetativo, de espera, con las reservas vitales guardadas en el interior de los troncos y raíces. El pulso entre la vida y la muerte es solo una cuestión de tiempo en el invierno del bosque. Cada día que pasa para los ciervos y el resto de la fauna, la supervivencia está más cerca. El invierno no es eterno, solo es una estación más. La primavera llega con prisas. La estrategia del bosque pasa por llevar un ritmo apresurado y escalonado que permita vivir a todos. Las temperaturas elevadas y la humedad exigen a los árboles extensas superficies de transpiración. Por eso sus hojas son grandes y amplias. Además,
deben funcionar a toda máquina para aprovechar los pocos meses de que disponen para crecer, formar flores y frutos y acaparar reservas. Es una carrera contrarreloj que se acaba en el otoño. Mientras crecen las hojas de los árboles, el suelo del bosque florece, acariciado por el sol. Los bisontes europeos se dispersan al llegar la primavera y sus manadas se reducen a 10 o 20 individuos. Ahora la comida es muy abundante. Los pastos jugosos crecen en las praderas y los matorrales ofrecen una deliciosa ensalada de hojas tiernas y variadas. Al mismo tiempo, llegan millones de pájaros que el invierno expulsó hacia el sur. Vienen con prisa por fabricar sus nidos y formar parejas. En las zonas más meridionales del bosque caducifolio europeo se instalan aves de origen tropical. El colorido de carracas o abejarucos es una clara señal de su origen sureño. Las carracas reponen fuerzas cazando en el suelo. Luego buscarán los huecos y los viejos nidos que otras aves construyen en los troncos del bosque. Tanto carracas como abejarucos muestran complejos comportamientos de pareja donde los machos regalan a las hembras golosinas en forma de insectos. Es una buena manera de saber si el galán es un buen cazador, capaz de alimentar a la futura prole. Los abejarucos son cazadores aéreos que capturan a sus presas al vuelo, entre los cientos de especies de insectos que habitan estos bosques y las praderas. Una vez confirmado el vínculo, la pareja estrecha sus lazos muy cerca de su nido. Otros pájaros son más pragmáticos y ya están alimentando a los pollos. La pareja de verderones vive intensamente la primavera del bosque y es posible que saque hasta 3 nidadas consecutivas antes de que llegue el verano. Muchas aves del bosque de hoja caduca deben agradecer a los pájaros carpinteros su afán de construir un nuevo nido cada año, ya que así pueden ocupar los agujeros abandonados. Precisamente el pito negro es uno de los pájaros carpinteros más grandes y también más tímidos. Su poderoso pico le permite desmenuzar los troncos podridos en busca de las larvas de los insectos. El ciclo de la energía del bosque caducifolio incluye a los árboles muertos, que son el hogar de muchos escarabajos xilófagos. Gracias a los árboles muertos, los pitos negros encuentran comida para sus pollos.
Esas larvas componen su dieta principal. El bosque templado de hojas caducas crea un complejo entramado de relaciones. Los bisontes, que disfrutan ahora de una comida abundante y variada, originan con sus deyecciones una nueva e inesperada fuente de vida que comenzó en las hojas del bosque y sus praderas. Millones de escarabajos de distintas especies aprovechan los restos no digeridos de sus heces para alimentarse y depositar sus huevos. Esos escarabajos y sus larvas serán el alimento de infinidad de aves, reptiles y de otros insectos. Junto a ellos, entre la hojarasca y los musgos que tapizan el bosque, zumba una multitud infinita de invertebrados que componen el primer eslabón animal de la cadena trófica. La variedad de insectos tiene mucho que ver con el grado de humedad y la presencia de agua. Los bosques de hoja caduca gozan de una red permanente de arroyos y ríos. Entre las raíces de los árboles próximos a los cauces viven las nutrias. Estos mamíferos acuáticos son vecinos habituales de la foresta. Las nutrias aprovechan los recursos alimenticios de los ríos caudalosos que atraviesan el bosque. Estos mustélidos son expertos en la pesca de grandes peces, aunque también capturan otros pequeños mamíferos, incluso cangrejos de río. Una gran trucha es suficiente para calmar el hambre durante todo el día. Otro depredador que frecuenta las orillas del bosque es el martín pescador. Pero su especialidad es la pesca con arpón. Martines y nutrias no compiten por las mismas presas, ya que el martín pescador es un peso pluma que captura pececillos o pequeños cangrejos. Estos crustáceos son tan duros que debe ablandar su caparazón golpeándolo repetidas veces antes de engullirlo. El bosque y el río llegan a mezclarse de tal manera que a veces sus límites son muy confusos. Ese territorio embarrado e incómodo es el preferido de los jabalíes.
La estacionalidad del bosque marca el ritmo de la vida y también la dieta de sus habitantes. El oso lo sabe muy bien y su alimentación varía a lo largo del año. La mayoría de los alimentos son estacionales. La hierba y las flores brotan en la primavera. Las frutas carnosas maduran hacia el final del verano y los frutos secos en el otoño. Ahora tocan las cerezas. El final del verano y el comienzo del otoño se solapan suavemente. Comienzan a madurar los frutos otoñales y abunda la comida. El clima es más suave y húmedo. Es el momento de las setas, las bellotas y los frutos dulces y energéticos. El suelo del bosque caducifolio es uno de los más ricos y fértiles del mundo. En él se acumula la hojarasca, rica en nutrientes que se descompone poco a poco gracias al trabajo permanente de insectos, microorganismos y setas. Las hojas cambian de color. Es una de las mutaciones más bellas y sorprendentes del mundo vegetal y forma parte de la estrategia de supervivencia del bosque caducifolio. Los árboles cortan el suministro de las hojas, las aíslan y mueren poco a poco. En ese momento desaparece la clorofila verde y se dejan ver los pigmentos rojos o marrones de las hojas, o se forman nuevas sustancias de desecho que las tiñen de tonos púrpuras y vermellones. El bosque, lleno de millones de hojas moribundas, compone durante unas semanas algunos de los más bellos parajes del planeta. Es un momento de abundancia donde la fauna come y acumula reservas para resistir el invierno cercano. El ciclo de la vida cobra nuevas fuerzas y la energía se intercambia con intensidad en el interior del bosque. El cárabo europeo, una rapaz forestal, aprovecha las camadas otoñales de los ratones para cazar con facilidad en el sotobosque. El invierno es
está próximo. El ciclo se cerrará de nuevo con un sopor frío que paralizará la vida del bosque. Los bosques caducifolios templados, que cubrían originalmente casi todo el este de Norteamérica, gran parte de Europa y Asia Oriental, han tenido la mala fortuna de crecer en las regiones más explotadas por el ser humano, convirtiéndose en uno de los ecosistemas más alterados y escasos de nuestro planeta. A pesar de todo, aún perduran retazos de estos bosques donde parecen superponerse ecosistemas opuestos a lo largo del año. Frío, silencioso, mortal y duro en invierno. Frente a la calidez, la humedad, la vida y la efervescencia del verano. Una combinación fructífera que alcanza su máximo esplendor en los bosques de hoja caduca.